Los picks en Forex. ¿Cuánto vale un pick? ¿Cómo calcular los picks? ¿Cuántos picks es un lotaje? ¿O cuánto vale en realidad un pick en cuanto a un lotaje? ¿Y cuáles son los pares de divisas que mueven más picks? Ya va, ese poco de preguntas me abruma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quien te habla, Daniel Hidalgo o Daniel Hidalgo, el gordito empresario. Te voy a hablar el día de hoy de los picks. ¿Qué son los picks? Los picks son bien conocidos como puntos por porcentaje. Estos puntos por porcentaje son una forma de medir los pares de divisas o la forma en que los pares de divisas tienen movimiento. Ahora, ¿cómo se calculan los picks? Es muy sencillo. Cuando nosotros estamos viendo en la gran mayoría de las divisas, tenemos un numeral, una coma o un punto y tenemos 4 decimales. Esos 4 decimales, el número cuarto empieza a partir de ahí a contar, o empezamos a contar a partir de ahí nuestros picks. Por ejemplo, del 1 al 9 en nuestro cuarto decimal son 9 picks. Ahora, tú me vas a decir, pero es que en la gran mayoría de software de trading siempre hay 5 decimales. Por supuesto, porque el número 5 es conocido como pipete. Ese pipete es una forma de medir más precisa en la cantidad o la forma en cómo se miden los picks. Ahora, te voy a decir un pequeño detalle. Eso normalmente es utilizado para los que usan scalping, una forma muy precisa de calcular cuánto se ha invertido o cuánto se ha movido en el trading en cuanto a scalping. Pero también te puedo decir otra cosita, muy tremendo es esto cuando tú estás midiendo la cantidad de los picks a la hora de day trading o a la hora de swing. Normalmente utilizas es a partir del cuarto decimal, pero también tienes algo que tener en cuenta, no siempre es con todas, sino específicamente vamos a verla, bueno, la vamos a ver con la gran mayoría, pero siempre hay una excepción. ¿Cuál es esta excepción? El yen japonés. El yen japonés siempre tiene 2 decimales, tienes un numeral, un punto y 2 decimales con todas las otras monedas, pero siempre vas a verla con el yen junto con cualquier otro par de divisas que la esté acompañando. Ahora, para medirlo en cuanto al yen, tú vas a utilizar es el segundo decimal nada más, no vas a utilizar más nada. El segundo decimal normalmente vas a ver 3 decimales. Eso quiere decir que el pipete es el tercero para medir en cuanto al yen japonés. ¿Cuántos picks es un lotaje? Cuando nosotros estamos viendo cuántos picks es un lotaje, también tenemos que ver cuánto vale un pip. Ahora, es muy sencillo. Un pip en su regla general en cuanto al lotaje, un lotaje viene siendo aproximadamente $10. Eso es en regla general. ¿Cuánto vale un pip en cuanto a otros lotajes? Por lo menos un micro lote o un mini lote. En un mini lote veremos que un pick normalmente equivale a $1 y un micro lotaje viene un equivalente o equivale su medición en cuanto a 10 centavos. Los pares de divisas que mueven más picks al día, ¿cuáles son? Pues muy sencillo. La forma en la que podremos ver esto es en una tabla que te iré colocando aquí y tú me vas a decir, ¿qué es eso? Pues te la voy a dejar con una forma muy sencilla para que vayas sabiendo. Te voy a dejar sus nombres también por esta gráfica, esta lámina. Veremos que la gran mayoría de los pares de divisas que mueven más lotajes al día vienen siendo, la gran mayoría son divisas mayores o cruces. Por ejemplo, la libra esterlina contra el dólar americano, el euro contra el dólar americano y el dólar australiano contra el dólar americano. Lo que es la libra esterlina y el euro normalmente mueven entre 100 y 200 picks al día. El dólar australiano normalmente mueve entre 100 y 150 picks al día. Y hay otros que mueven mucho más, por ejemplo, como el rublo ruso. El rublo ruso contra, o mejor dicho, dólar estadounidense contra el rublo ruso mueve aproximadamente 1200 picks al día. Pero a pesar de que veremos y vamos a decir, wow, podemos invertir acá y vamos a ganar muchísimo, sí, pero sucede un pequeño detalle, que normalmente cuando utilizamos este par de divisas siempre tenemos riesgo a mayores pérdidas. ¿Por qué? Porque la volatilidad es tan alta o tan grande que la pérdida puede ser mucho mayor. Porque nosotros, por ejemplo, en las otras divisas podemos tener rangos muy pequeños, por ejemplo, de 5 picks en stop loss, o podemos tener cuando mucho 10 picks en stop loss. Por lo menos yo uso de esa manera, lo uso con una manera muy reducida a pesar de que soy swing trader, y en este caso
caso, puedes medirlo de esa manera. Puedes tener tu stop loss muy pequeño, pero en estas monedas o en estos pares de divisas normalmente tienes que tener tu stop loss un poco más amplio. ¿Por qué? Porque las pérdidas pueden ser mucho mayores. Es igual que el movimiento en el oro. Tú puedes operar en oro, pero siempre vas a ver los porcentajes de pics muy largos o muy grandes, y no vas a colocar 5 pics, 10 pics así tan pequeños. Normalmente siempre se coloca 50 a 100 pics en el caso del oro, pero siempre se busca, o la idea sería buscar entre 1000, 2000 a 5000 pics en el caso del oro. Yo lo recomiendo, lo ideal para tú decir, ok, perdí 100 pics, pero bueno, gané 1000 pics, gané 3000 pics, qué sé yo. O sea, es una forma de medir. Chicos, esto es el video por hoy, así que bendiciones.